La Ruta de la Seda, desde el siglo I a.C. hasta el siglo XIV de la era actual, conectó amplios territorios de Asia, África y Europa por vía terrestre y marítima. Desde 2013, China lanzó un megaproyecto que busca revivir la Ruta de la Seda, en este caso bajo el nombre de Belt and Road Initiative, o la iniciativa de la Franja y la Ruta, y adicional del foco del intercambio terrestre y marítimo, le apunta al desarrollo de proyectos energéticos y de telecomunicaciones bajo un acuerdo de cooperación que beneficiaría a 140 países. Sin embargo, para Estados Unidos, este no es un acuerdo de cooperación, sino una movida estratégica para que los países queden en deuda con China y así consolidar la hegemonía del país asiático. Ante esto, y con el apoyo del G7, en junio de 2021 el gobierno de Joe Biden lanzó la iniciativa de las 3B, Build Back Better World, como estrategia para contrarrestar la dinámica de China y al final la lucha entre ambas naciones por apoderarse del liderazgo global. En el presente capítulo de los podcasts sectorial analizaremos los alcances del BRI de China y del B3W de Estados Unidos y sus implicaciones para el mundo. La Ruta de la Seda fue uno de los principales motores de intercambio de bienes en la historia de la humanidad. Generaba la conexión entre Asia, Europa y África, propiciando el desarrollo, la conexión, el intercambio de bienes asociados principalmente con metales, piedras preciosas, especias y telas. Fuera de un intercambio de bienes, también propició el intercambio de conocimiento y de cultura entre las diferentes naciones de esos continentes. Esa ruta, ese acuerdo estuvo vigente hasta el siglo XIV y tuvo una caída debido a la inestabilidad política que sufrían las naciones en aquel momento y principalmente propiciadas por la caída del Imperio Mongol. En la actualidad, y cuando hablamos de actualidad es más desde el 2013, el presidente de China, Xi Jinping, lanzó una iniciativa para poder reavivar o poder generar nuevamente la Ruta de la Seda, en este caso bajo la denominación del BRI, Belt and Road Initiative, es decir, una nueva iniciativa de franja y de ruta. Se habla de franja porque se va a generar la conexión por vía terrestre de China con el sur de Asia, con la parte sur de Rusia y luego la conexión hacia Europa y algunos puntos en África. Y se habla de ruta porque conectaría a China a través del mar meridional de China con el océano Índico y el océano Pacífico para también propiciar el intercambio, la conexión de estas diferentes naciones en estos diferentes continentes. Estamos hablando de un foco principalmente concentrado en infraestructura. Se busca lograr por parte de China la cooperación entre 140 países que logren cerrar una brecha de inversión del orden de los 26 trillones de dólares en infraestructura. Estamos hablando de 22 grandes puntos de conexión entre puertos, vías terrestres y canales de acceso multimodal. De esos 22 ya China tiene la mayor participación sobre 6 de ellos. Y si bien su foco es infraestructura, también busca desarrollar plantas en materia de producción energética y luego generar también la conexión que propicie el intercambio de telecomunicaciones bajo la tecnología 5G. Para Estados Unidos, esta iniciativa de China, el BRI, no lo considera realmente como un acuerdo de cooperación entre las naciones, sino más la idea o el desarrollo estratégico de China de poderse convertir en el líder global del mundo de aquí a unos pocos años. Ante ese posible riesgo de que Estados Unidos pierda el liderazgo mundial, el presidente Joe Biden y los líderes del G7 tuvieron una reunión en junio del 2021 donde lanzaron su propia iniciativa. Esta iniciativa se llama el B3W, que quiere decir Build Back Better World, liderado por Estados Unidos. Es decir, volver a construir un mejor mundo. Esta iniciativa también tiene como foco la infraestructura y si bien la iniciativa de la Franja de Ruta de China se concentra en Asia, Europa y África, la iniciativa de Estados Unidos y el G7 se concentra en Latinoamérica, el Caribe y también países de África y en este caso busca cerrar también una brecha de infraestructura, pero del orden de unos 40 trillones de dólares de aquí al 2035. Adicional del foco de infraestructura, se habla también de un foco en temas de inclusión social, en temas climáticos, en desarrollos digitales y tecnológicos. 4 son sus principales iniciativas o elementos de foco. El clima, ya lo mencionábamos, y es que dice que estas inversiones deben ser
consistentes con alcanzar las metas de cambio climático establecidos en el Acuerdo de París. Debe propiciar como segundo elemento el fortalecimiento de las relaciones, es decir, que la infraestructura a desarrollar debe generar beneficios en el largo plazo para las naciones. De tener un tercer componente es que logre movilizar el capital privado, es decir, desarrollar las suficientes herramientas financieras que permitan aumentar esa presencia del capital privado en la financiación de estos diferentes proyectos, y de tener también el visto bueno y la financiación de la banca multilateral, es decir, que se cumplan los criterios de esa banca multilateral asociados a los rigurosos estándares que se tienen en la planeación y en la implementación de proyectos. Cuando uno analiza entonces por un lado el BRI, el Belt and Road Initiative o la Franja y la Ruta de China, y mira el B3W, el Build Back Better World Initiative o la iniciativa de volver a construir un mejor mundo liderado por Estados Unidos, pues empieza a encontrar dos grandes choques. La iniciativa china ya lleva un campo de ventaja importante, inició en el 2013, a Estados Unidos está iniciando en 2021. Ambas, su foco es infraestructura, la de China en Asia, Europa y África, la de Estados Unidos en Latinoamérica, Caribe y África. El objetivo, ambos hablan de cerrar brechas en infraestructura, la de China 26 trillones de dólares de aquí al 2030, la de Estados Unidos 40 trillones de dólares de aquí al 2035. Los principios ya referíamos los del B3W, la de Estados Unidos. En el caso de China, sus principios son coordinación política, mejorar conectividad, reducir barreras de comercio, integrarse financieramente y lograr intercambio cultural y académico. Si lo analizamos, las iniciativas son muy similares. La de China ya tiene como firmantes a 140 países, la de Estados Unidos aún no se hablan de firmantes, sino que incluye los países G7, se habla de Japón y se habla de Australia. Como la de Estados Unidos va a concentrarse principalmente en Latinoamérica y el Caribe, por eso vimos en septiembre las reuniones que tuvieron funcionarios de Estados Unidos con el presidente de Colombia, Iván Duque, con el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, y con Cortizos, el presidente de Panamá. Estas dos iniciativas, tanto la de China como la de Estados Unidos, terminan siendo los mayores ejemplos de una nueva era del superpoder competitivo que estamos evidenciando, la rivalidad entre Estados Unidos y China al mayor nivel de escala. ¿Y qué nos va a mostrar? ¿Cuál va a ser el poder de influencia de ambas naciones? ¿Cuáles son sus reglas y sus visiones sobre el liderazgo global y las reglas en las cuales se da la integración con los demás países? Modelos políticos, modelos económicos, influencia en tecnología, influencia en infraestructura y todo este desarrollo que pondrá el reto para las diferentes naciones en su integración o su visión, si está más hacia China o si está más hacia Estados Unidos.